En este video vamos a trabajar con algunos ejemplos de elipses, vamos a dibujar algunas gráficas, vamos a proporcionar las ecuaciones y vamos a analizar los elementos importantes de la elipse para que vayamos pudiendo asociar gráficas con ecuaciones, ecuaciones con gráficas y vayamos teniendo un poco de experiencia con miras a resolver los ejercicios de nuestro libro de texto. Vamos a comenzar con un ejemplo de una elipse horizontal. Ustedes ya saben qué es una elipse horizontal. Es una elipse cuyo eje mayor es paralelo al eje de las X. Es decir, que si yo quiero una elipse que se vea aplastada en la dirección de Y, pero alargada en la dirección de X, entonces debo de considerar que los vértices de la elipse, que van a ser los extremos más largos de la elipse, van a estar en el eje X, en el sentido del eje X. ¿Vale? Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo quiero una elipse con centro en menos 6,2. Este punto yo lo elegí arbitrariamente. Quiero que mi centro esté allí. Y vamos a pensar, por ejemplo, que quiero que el vértice se coloque a 5 unidades allá a la derecha. Entonces, a sabiendas de que esta longitud van a ser 5 unidades, pues al menos 6 yo le sumo 5 unidades y voy a obtener el menos 1. La coordenada 2 es la misma porque se mantiene a la misma altura que el centro. ¿Sale? Entonces, este segmento, que es una especie de radio para la elipse, el radio más grande, que se le llama semieje mayor, va a medir 5 unidades. Entonces, vamos a cambiarle nombre, vamos a señalarlo con el nombre de A, porque es el nombre que le ponemos a ese parámetro. Es como el radio más grande de la elipse, el semieje mayor. Y vamos a suponer también que tengo yo otro punto que me va a determinar qué tan ancha está la elipse horizontalmente. Y vamos a poner este punto P, le pusimos de nombre P. El libro me parece que le llama covértice, porque es, digamos, como la analogía del vértice, pero en el sentido más achatado. Aquí vamos a tener 4 unidades para este segmento. No necesariamente tengo yo que usar el de la derecha y el de arriba, puedo usar el de la izquierda y el de abajo también, de manera indistinta, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarle nombre a este también, este semieje menor, que es el radio menor de la elipse, se le llama B, y los vamos a poner de esa manera. ¿Sale? Entonces, tenemos ya, perdón, creo que ya le cambiamos signo, digo el nombre. Sí, entonces vamos a tener esa situación. Muy bien. Ahora, para proporcionar la ecuación de la elipse, lo único que tendría yo que hacer es considerar estos dos parámetros y el centro. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo los incorporamos. Recuerden ustedes que es x más 6, le cambiamos signo a la h que aparece aquí. Aquí es x menos h, por eso le cambio signo. La vamos a tener al cuadrado y vamos a dividirla entre el cuadrado de esta a. ¿Por qué la a? Porque la a está en la dirección de x y aquí estoy escribiendo la x. Entonces vamos a poner aquí 25 porque es el 5 al cuadrado. La a vale 5. ¿Vale? Entonces ponemos en analogía las coordenadas con y menos 2, le cambio signo al 2 también porque es menos k, la k vale 2. Y tengo esto al cuadrado entre 16 porque 16 es el cuadrado de estas 4 unidades que yo puse aquí. ¿Por qué elegí un 5 y un 4? Ahorita lo veremos. Son valores que yo necesito para que mi ejemplo sea más o menos didáctico. Ok, le doy enter y ya tengo la ecuación de la elipse. La cónica le está llamando C GeoGebra. Aquí desarrolla la ecuación, me pone decimales. Recuerden que GeoGebra utiliza 2 decimales como mayor aproximación. Pero si yo le doy doble clic a la ecuación, pues sigo viendo mi ecuación en forma canónica. ¿Sale? Ok, entonces, si esta es la situación, pues cuáles son las otras coordenadas. Si me pidieran las coordenadas de los dos vértices, por ejemplo, pues aquí ya pusimos el otro vértice que es menos 11,2. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Al menos 6 le resto las 5 unidades que hay aquí, por eso me queda menos 11. Y el otro valor que le estamos poniendo Q, el otro punto, sigue teniendo menos 6 porque en X no cambia, pero en Y sí cambia porque al 2 le resto 4 y voy a llegar al menos 2. Así llegué yo al 6 también. Al 2 positivo le sumé 4 unidades. Y ya tengo la ecuación de la elipse y ya tengo sus elementos más importantes, su semieje mayor y el semieje menor. Ok, pero ustedes saben también que hay otro punto importante que me permite construir la elipse.
Para eso, antes de todo, vamos a cambiarle color a los parámetros más importantes. Vamos a poner el semieje mayor de color rojo y vamos a poner a este señor de color azul. Vamos a ponerle también el valor de cada parámetro para que lo vayamos entendiendo mejor. Aquí me hizo falta con esto, lo vamos a poner rápido. Nombre y valor. Y vamos a tener esta situación entonces. ¿Sale? Ahora, ¿por qué son importantes los focos? Porque los focos fueron los lugares donde yo voy a poner los clavitos. Aquí ya están dados de antemano. Son los lugares donde yo voy a poner los clavitos para que se pueda dibujar la elipse. ¿Cómo se dibujaba la elipse? Pues bueno, vamos a tomar una captura y vamos a trabajar con esa imagen. ¿Qué hacíamos en el caso de la elipse para dibujarla? Pues para dibujarla lo que hacíamos era lo siguiente, ponía yo un clavo en este punto, aquí dejo un clavito fijo que son como las especies de centros para la elipse, y entonces estos puntos, que son puntos con coordenadas variables x, y, digamos, vamos a poner aquí nuestras x, y, es un poquito difícil dibujar con esto, ahí está. Normalmente le llamamos P, pero bueno, ya puse la P aquí, por eso no lo estoy repitiendo. Ahora, lo que hacíamos en estos casos era, digamos, amarrar un lacito a los dos extremos, a los dos focos, a los dos clavos, y entonces el lacito iba a estar por aquí. No se fijen mucho en mi pulso, pero ahí está. Entonces aquí iba yo a poner mi lápiz. Dibujábamos un lapicito. No me está dejando hacerlo. ¿Sale? Es un lapicito. Estas cosas luego son muy divertidas. Bueno. Dibujo mi lápiz y digamos este lápiz, cuando yo voy moviendo el lápiz, estirando la cuerda, pues voy a llegar a dibujar la elipse. Ya ustedes vieron una animación similar al respecto. Entonces, lo que sucede con esta longitud y esta es que como siempre se mantiene el lacito, pues siempre voy a tener yo que la suma de estas dos longitudes es constante. De hecho, es lo que define la elipse, ¿verdad? La suma de distancias de este punto al foco y este punto al foco me va a dar siempre lo mismo, ¿sale? Pero en particular, cuando yo utilizo un punto en específico, ¿cuál punto? El punto P. Si yo me fijo en este punto P que tengo aquí, y pongo mi lacito, el lacito va a estar en esta posición, ¿sale? Pues resulta que ustedes pueden observar que vamos a tener, ¿de qué color? Vamos a ponerle un color verde azulado, bueno, verde. Resulta que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿lo pueden ver? Aquí tenemos una altura de 4 unidades. Aquí yo estoy diciendo que el foco son 3 unidades, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. En principio no sé cuánto mide esta longitud. Esta longitud que tengo yo aquí es lo que nosotros conocemos como el parámetro C, ¿sale? Y por otro lado tengo esta longitud de acá, ¿sale? Una de las propiedades de la elipse es que esta longitud que yo estoy poniendo aquí de color café, la hipotenusa del triángulo rectángulo, resulta ser esta misma, ¿sale? Es una de las propiedades y vamos a verlo en el ejemplo que nosotros tenemos, o sea, en la elipse. Bueno, vamos a quitar esto. Vean ustedes lo que va a pasar si yo selecciono la distancia que hay desde aquí hasta, desde este extremo hasta acá para formar el triángulo rectángulo, la F que le estoy llamando. Bueno, fíjense cuánto vale la F, vuelve a valer 5, lo mismo que la A, pues resulta que este parámetro también es la A, y entonces no debo yo de ponerle otro nombre, perdón, vamos a ponerle A2 porque GeoGebra no me permite poner dos veces el mismo nombre, y a propósito voy a ponerlo también de color rojo, ¿sale? Es una propiedad de la elipse. Si alguien quiere saber por qué sucede esto, pues bueno, piensen ustedes que cuando ponen el lacito en este vértice,
Aquí tienen el lacito que mide este pedazo, lo vuelven a poner aquí, y entonces estas dos longitudes más esta, pues es otra vez 2A. O sea, resulta que el lacito mide 2A. Aquí mide A y aquí mide A. Entonces se puede saber cuando ponemos nuestro lápiz aquí. Es más, lo vamos a hacer para no quedarnos con la duda. Fíjense ustedes qué está pasando. Cuando ustedes amarran su lacito, lo voy a dibujar así. Amarran el lacito y están dibujando este punto. Perdón. Soy principiante en esto, ¿eh? Muchas cosas hemos estado aprendiéndolas con la contingencia. Y bueno, vean, esta longitud está repetida. Digamos, el lacito lo estoy dibujando así, pero se supone que está perfectamente tenso, ¿verdad? Esta longitud, si yo la quito de aquí, si yo la corto, va a ser esta misma longitud. De aquí de la izquierda, ¿verdad? Porque es simétrica la elipse. Entonces resulta que el lacito, o sea, ya puedo quitarlo de aquí, ¿verdad? Entonces, si le hago un corte al lacito en el vértice, el lacito va a quedar acá. Entonces el lacito mide 2A. Entonces, si yo me fijo en este punto, mi lacito va a estar A y otra A van a ser 2A. ¿Sale? Bueno, la cosa es que mide A. Y si mide A, o sea, mide 5, aquí ya no le puse el rótulo. Si mide 5 unidades, entonces yo tengo un triángulo rectángulo perfectamente formado. La altura son 4, la hipotenusa son 5, y eso me va a permitir calcular la C, que son las distancias a los focos. ¿Sale? Entonces, fíjense, los catetos son B y C y la hipotenusa es A. Entonces, se tiene el teorema de Pitágoras. Los catetos son B y C. ¿Sale? Y la hipotenusa es A. Pues a todo dar, ¿verdad? Porque si esa relación se está dando, entonces quiere decir que yo puedo calcular la C así. Yo despejo la C de aquí, o sea, paso el B cuadrada restando. Fíjense ustedes que esto siempre va a suceder. A cuadrada siempre es más grande, B cuadrada es más pequeño, y la C entonces pues la puedo obtener restando estos cuadrados y luego sacándole la raíz. ¿Sale? En el caso particular de mi ejemplo, es una fórmula que siempre van a usar, ¿eh? A es mi eje mayor, B es mi eje menor, C es la distancia del centro al foco. Ok, entonces, en el caso particular que yo estoy trabajando, vamos a poner aquí, si no, no me deja trabajar muy bien. Bueno, A cuadrada nosotros ya vimos que en el ejemplo particular son 25, porque es 5 al cuadrado. Y en este caso la B cuadrada son 16, porque B vale 4. Entonces, de lo que se trata es de sacar la raíz de 25 menos 16, son 9 unidades, y la raíz de 9 son 3. Ah, ok. Entonces la distancia del centro al foco son 3 unidades. Siempre se va a utilizar esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula hay que guardarla por ahí. Muy bien. Entonces, la distancia que va a haber de aquí para acá son 3 unidades. Y yo tengo que sumarle 3 unidades al menos 6, pues encuentro el foco. Si tengo que restarle 3 unidades al menos 6, llego al menos 9, tengo el otro foco. Así calculamos los focos. Y así tengo yo ya todos los parámetros de la elipse que me van a pedir. Solamente me falta uno, que es la excentricidad. ¿Sale? La excentricidad, ¿qué cosa es? La excentricidad es una medida de qué tan deforme está mi elipse. ¿Sale? La excentricidad se calcula dividiendo dos cosas que están en el eje X. Las cosas que están en el eje X, ¿quiénes son? Son precisamente la A, que es esta longitud al vértice, y la C, que está en la longitud al foco. Entonces, ¿qué fracción representa la C de la A? Eso es la excentricidad. ¿Y cómo se utilizan cómo se miden las fracciones en este caso? A través de la división. Entonces, excentricidad, que la representamos a través de la E, va a ser C sobre A. Esa es su fórmula. ¿Ok? Y en nuestro caso particular dijimos ya que el C vale 3 y que la A vale 5. Entonces hago la división, 3 entre 5 y me da un 0. ¿Cuánto nos da? 0.6. Ok. Es un numerito decimal. Entonces, entre
más se parezca al 0 este número, más juntos van a estar los focos, y si más juntos están los focos, entonces más circular se va a ver la elipse. Entre más se parezca al 1, quiere decir que van a estar más separados, y entonces esto se va a parecer cada vez más a un segmento. ¿Sale? Entonces así trabajamos con las elipses horizontales. Si quiero es una elipse que se vea vertical, entonces el semieje mayor es el que se debe mantener en el eje Y. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo quiero el centro de la elipse ahora. Lo vamos a poner con 2 coordenadas. Vamos a ponerlo aquí en el eje X para ver qué sucede. Las coordenadas de nuestro centro van a ser entonces 5,0. ¿Sale? Vamos a renombrar el objeto. Vamos a decirle C es el centro y vamos a poner nombre y valor para que podamos verlo. Ok. Ahora supongan ustedes que vamos a hacer una elipse ahora que no tenga números tan bonitos como en el ejemplo anterior, porque esto se va a asemejar más a la realidad. Supongan ustedes que yo quiero que la elipse llegue hasta aquí. Entonces este va a ser mi vértice 1. Si el vértice 1 es ese, es porque la longitud del segmento del semieje mayor, lo vamos a poner también, son 4 unidades. ¿Vale? Lo renombramos. Le ponemos un color distinto. ¿Sale? Queremos nuestro covértice, nuestro segmento vamos a tratar de que se vea bastante alargada la elipse. Entonces vamos a poner aquí el otro punto. Este punto lo vamos a renombrar también. Vamos a ponerle P, como le habíamos puesto en el ejercicio anterior, solo que ahora P y Q van a estar de manera horizontal. Aquí vamos a tener otro puntito. ¿Vale? Pues nuestra elipse se va a ver bastante alargada, ¿verdad? Entonces nuestro parámetro B, ya sea que lo tomen a la derecha o a la izquierda, lo vamos a tomar a la derecha, porque el profe es diestro. Entonces nuestro parámetro B, de hecho ahí vamos a ponerlo de azul. Bueno, lo vamos a poner de azul, no pasa nada. Ahí está. Entonces esos son los parámetros de nuestra elipse. ¿Cuál va a ser la ecuación? Pues nuestra ecuación va a ser igual, ¿verdad? El centro, en este caso, tiene una coordenada 0. Entonces, cuando hay una coordenada 0, yo voy a tener un x menos 0 o un y menos 0. Que cuando lo elevo al cuadrado, pues finalmente el 0 no pinta y me va a quedar solita ya sea la x cuadrada o la y cuadrada. Si yo tengo el centro aquí o lo tengo en el eje y. Entonces, en este caso, el 5 es la x. Entonces, aquí debo de poner x menos 5 porque le cambiamos signo, acuérdense ustedes. Y debajo de la x va a estar la variación de x. Ahora lo que está debajo de x es b al cuadrado, pero nuestra b es 1, entonces 1 al cuadrado es 1. O incluso podría no escribirlo ya. Y la y, vamos a tener entonces y menos 0 al cuadrado, pero bueno, ya poner menos 0 al cuadrado es como demasiado, entonces vamos a dejar solita la y cuadrada, finalmente lo mismo, entre la variación que vamos a tener en el eje y, que ahora ya va a estar el semieje mayor, que son 4 unidades, entonces el cuadrado es 16, igual a 1, y ahí está mi elipse. ¿Sale? Si yo quiero encontrar de nuevo cuáles son las coordenadas de los puntos, pues otra vez, por ejemplo, el vértice 1 es 5,4, necesito sumarle 4 unidades a la y para que yo llegue al vértice 1, el vértice 2 pues va a estar aquí en este punto, igual voy a tener coordenadas 5 con menos 4, ¿cómo vamos a calcular esos valores? Pues bueno, podemos hacer la gráfica, podemos digamos ir sumando nuestros segmentos, ir viendo los valores, etcétera. ¿Sale? Los covértices, en este caso P vale 4,0, Q vale 6,0, ya no ponemos los rótulos para no hacerlo más cansado. Y finalmente me hace falta encontrar la C. ¿Sale? Entonces en la práctica, para encontrar los focos, lo que tengo que hacer es de nuevo utilizar esta formulita, a cuadrada menos b cuadrada. La a cuadrada en este caso, la a va a estar vertical, entonces a cuadrada son 16. Y de 16 le voy a restar un 1, que es este otro cuadrado. Y luego le voy a sacar raíz. ¿Sale? Por acá teníamos la cuenta del ejercicio anterior, vamos a hacerlo acá.
decimos a cuadrada son 16, b cuadrada son 1. Entonces aquí vamos a tener la raíz de 15 y no me dio algo exacto, no pasa nada, es lo que va a suceder por lo general en las elipses. Los casos bonitos normalmente uno los utiliza para darse a entender, pero finalmente se trata de... esto se trata del caso general, es lo más común, que no nos queden cosas bonitas. Entonces 3.87, si utilizo un redondeo a dos decimales, redondeo, porque la siguiente cifra es un 2, entonces esto queda como 3.87, la raíz de 15. Vamos a comprobarlo. Entonces debería yo de poner mi foco. ¿Dónde va a quedar el foco 1? Vamos a ponerle foco 1 igual a, debe ser coordenada 5, la x debe ser 5 también, porque va a estar en la misma vertical. Acuérdense ustedes que las ecuaciones de las verticales son x igual a 5, y solamente tengo que levantarme 3.87 unidades. Pues le ponemos aquí 3.87. ¿Sale? Y vean ustedes hasta dónde quedó el foco. Apenas si se alcanza a ver la diferencia con el vértice, porque el vértice son 4. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede porque este foco pues definitivamente va a estar muy alejado del otro. Eso me dice que la elipse está muy deforme y entonces la excentricidad me va a dar un valor más grande, más cercano al 1. ¿Sale? Ahorita vamos a ver. Entonces ponemos el otro foco. Foco 2 va a quedar 5, menos 3.87. No siempre va a quedar el más C y el menos C. En este caso sucede porque estoy en el eje X. Hace un rato estábamos fuera del eje X, fuera de los ejes, entonces por eso nos dio eso. Aquí está el foco 2, apenas lo alcanzamos a ver, ¿verdad? También. Y ahí están sus coordenadas. Si me pidieran las coordenadas, ya las encontré. Ok, C es 3.87, A es 4. Entonces la excentricidad para este ejemplo va a ser 3.87 entre 4. Y otra vez me va a dar un número decimal, no pasa nada. 3.87 entre 4 son 0.9675. Fíjense ustedes, es un número muy cercano al 1. Y eso quiere decir que la elipse va a estar más deforme. El número que nos dio hace rato fue 0.6. Es una elipse un poco más gordita, ¿verdad? Y esta es una elipse un poco más parecida a un segmento. Entonces, entre más deforme esté todavía, por ejemplo, si yo pusiera una A igual a 11 unidades, 12 unidades, y tuviera que estirarla un poco más, pues el número de la excentricidad se va a parecer mucho más al 1.